Qué bien. Bueno, comenzamos con la entrevista. Bueno, eh, esto es en el marco de un ciclo de entrevistas que pensamos con el maestro emprender después de una primera que se puede ver en Instagram, ¿verdad? Está ahí subida, em, pero que como nos quedamos con las ganas de seguir conversando y compartiendo, eh, le estamos dando un marco más amplio y más extenso. Perfecto. La multidimensionalidad de la voz nos obliga, ¿no? Es, Y supongamos. supongamos. Y, y hoy, Día Internacional de la Voz, aprovechamos la excusa para empezar con el ciclo. Eso está muy bueno. Sí. Bueno, ayer solo te adelanté la temática de hoy, que no te gustó para nada. Eh, que tiene que ver, el primer encuentro había sido, lo habíamos llamado entrevista a un cantante funcional, eh, y habíamos hablado un poco del mundo musical y un poco del mundo pedagógico, ¿no? Había sido como una Sí. entrevista más general, y a mí me interesaba ahondar un poco en la historia, ¿no? Porque no existe un cantante sin su propia historia, sin su propia búsqueda, sin sus momentos en que tuvo que elegir, en que tuvo que desechar. eh, en que se conectó más con algo, en que se desconectó más con otra cosa. Entonces me parece fundamental que en un recorrido tan vasto como el tuyo eh, nos puedas narrar un poco de qué fue todo esto en tu vida, ¿no? En toda tu carrera. Que además para mí siempre escuchar historias es como alentador y redentor para los que estamos ahí en el medio del camino, ¿no? O para quienes están iniciando. Es, eh, es sentirse Eso, acompañado. eso quiere decir que estoy al final del camino ya. Eso quiere decir que hay un camino muy recorrido. Ok. Con las dos cosas. Y mira, hay gente que está al final del camino vocal y no está al final del camino, ¿no? Es cierto. Es cierto. Lamentablemente sí es cierto. Claro. Así que es un honor en todo caso. Bueno, y la Es primera un, pregunta. Ay, sí, dale, es dale. un, es un galardón dudoso. También. La primera pregunta que te quería hacer es una pregunta más del orden de lo sensible, de lo afecto-emotivo, que es, ¿cuál es tu primer recuerdo musical? Qué gracioso. Porque estuve pensando en eso toda la mañana. Me lo tiraste por telepatía. Sí. O al revés. Es muy gracioso. Algún día te voy a mostrar la foto porque es una foto digna de ver. Ah, wow, tiene Yo- foto. El primer sí, recuerdo musical. sí. Yo creo que debía ser entre los 4 y los 5 años. Y, y yo recuerdo vívidamente ese momento. Y cuando encontré la foto después de muchos años, reviví ese momento muy claramente. Estoy en un acto escolar de fin de curso. Supongo que yo creo que sería el final de las salitas infantiles. Eh, una postura así, tratando de llegar a un micrófono, porque yo siempre fui chiquitito, Ah, a esos micrófonos viejos, cantando. oh, Ya de claro, esa época me acuerdo cantar. qué hermoso. Ya de esa época sabías que estaba bien levantar los brazos para cantar. ¿Sabes? En esa época sabía que iba a arengar toda la vida. Bien, qué hermoso, qué Es hermoso. muy lindo. Estoy disfrazado de conejo.
bueno, no es para tanto. No, es que de pronto fue la imagen del conejo, claro, pobrecito, un Sí, nene chiquito, disfrazado de conejo, con las orejas así, el micrófono arriba. sí, sí, con traje de conejo. Ay, Un qué lindo. traje que recuerdo perfectamente, blanco entero, entero como un enterito de género de toalla. Qué lindo. Me, tenía esta pregunta anotada mucho después, pero la verdad que me parece que está buena ahora. Y vos dijiste que te venías acordando de eso y bueno, que reviviste el momento, esto, ¿no? Con mucha claridad, como el tacto, el audio, me imagino. ¿Qué relación vos sentís o cómo podrías describir la relación que existe entre la voz y la memoria? Yo creo que una es la otra y viceversa. Hasta que no nos podemos nombrar, no nos recordamos. Mm, Así que la voz y la memoria son una sola. mm, La memoria en cuanto a la identidad, ¿no? claro, La voz claro. es la identidad de esa memoria. Y la aportación de la voz como, independientemente de la capacidad de nombrar, viste, a veces eh, pasa algo con el recuerdo de los rostros que es distinto con el recuerdo de las voces, ¿no? Incluso de personas que ya no están. eh, Sí, sí, porque la voz es un fenómeno absolutamente emocional, razón por la cual todas esas emociones son impresiones de vida que quedan en cada uno, tanto de los que están vivos como de los que ya no están. claro, claro. ¿Y te ha pasado que, por ejemplo, una memoria o evocar una memoria así como, por ejemplo, esta que trajimos hoy para iniciar, te trajera voces o te trajera el sonido de tu voz a esa edad o te conectara con algo a nivel vocal o fue un recuerdo más general? También es un recuerdo de la primera infancia, ¿no? Es difícil. Lo que pasa es que siempre los recuerdos son disparadores de otros recuerdos. No pueden dejar de asociarse con lo que pasó después, si son muy primitivos, o con lo que pasó antes de eso, si son más recientes, ¿no? Claro, y con cómo lo fuimos teniendo todos los años que lo fuimos recordando de cosas Exactamente. tal cual. Mm, El siguiente recuerdo que yo tengo de cantar son todos recuerdos muy instintivos, muy primitivos. Yo no tenía idea de lo que estaba haciendo. Pero recuerdo que en la escuela primaria una maestra descubrió que yo escribía bien, que podía hablar bien, y un día descubrió que podía cantar bien. Y, y ese fue el comienzo de la historia de todos los, eh, de todos los momentos escolares de fiestas, en donde esa maestra empezó a impulsarme a participar siempre, y después empezó esta cuestión de las maestras viejas, que ahora no sé si existe, que las maestras te pedían prestado. ah, para llevarte a otro lado a Y cantar. sí, terminaba cantando en todos lados, o recitando en todos lados, o haciendo discursos en todas las fiestas escolares. También me trae el recuerdo de con qué felicidad yo cantaba las marchas escolares en el patio de la escuela, y la sensación de extrañeza que me producía que mis compañeros no participaran, Mm, porque para mí era un momento maravilloso ese. Sí, sí, todo eso son recuerdos que se van hilando y se van disparando, pero claro. sobre todo porque son de una época en la que yo no tenía idea de lo que estaba haciendo.
un tiempo después de eso, un día me descubrí cantando en una radio, por ejemplo, eh, en un club de fútbol. Más o eh, menos edad ahí. y un poquito más grande ya, supongo que entre los 10, los 12. Claro. eh, pero bueno, siempre la sensación esta de necesidad artística siempre estuvo presente. Mm. Eh, ¿Asociás esta vocación y claramente este oficio temprano, ¿no? Porque qué lindo cuando en el marco de la, como el marco extrafamiliar se empieza a dar como un entorno social favorable a que se pueda desplegar esa virtud. La verdad es Eh, que tengo que reconocer que solo en el ámbito extrafamiliar. Eso te iba a preguntar. Eh, ¿No era que había dentro de tu No, familia alguien cantaba? O sea, fue algo no, que no no, sabes muy bien, como no, dirías que vino con vos, sería la definición. Como- sí, no sé de dónde vine. Mm, interesante. Y entonces esta maestra fue muy clave. ¿Te acordás el nombre de tu maestra? ¿Sabes que no? No, Mm, no, porque no puedo recordar. Tengo recuerdos de un par de maestras que fueron muy importantes para mí, pero no puedo recordar si fueron ellas o fueron otras, no sé. No. claro, 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 claro. Sí, 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 tal cual. Como muchas personas han pasado por la vida y dejado huellas, ¿no? ¿Qué pregunta te vengo a hacer yo? Si te acuerdas el Sí, nombre de tu maestra de preescolar. ¿A vos te parece? hoy, Te en, lo tendría que haber hoy, avisado. hoy en particular es un día en el que uno recuerda mucho todos esos maestros que fueron pasando, ¿no? Sí, sí, quienes estamos ahí muy implicadas, muy implicados en la voz, es un día de conmemoración de uno más dentro de todo lo que nos importa cada día, pero aprovechar para celebrar. Em, Va llevando la conversación, voy a dejar mis preguntas. Eh, ¿Sentís que estos primeros años en donde el oficio de cantante sin condicionamientos académicos, sin estos condicionamientos, esto que vos decís de no sabía lo que estaba haciendo, o sea, solamente lo hacía, fueron importantes para tu formación posterior, para la manera en que vos luego decidiste cosas? Eh, no sé si me explico con la pregunta. Sí, sí. No, no creo que, no creo que hayan sido importantes en el sentido de trazar una línea, porque yo después durante unos cuantos años me separé completamente de eso. Me dediqué a, Me dediqué a estudiar como para ser alguien. Claro, claro. Pasa eso, ¿no? Mucho en la La formación, que a música veces, apareció, la música nunca desapareció, pero el canto como profesión apareció mucho después. está bien. No, pensé que había como continuado eso. Ah, bien, En un sentido continuó, porque, por ejemplo, yo nunca dejé de participar en coro, pero era algo que yo hacía porque me producía felicidad, no sé. En la escuela secundaria, por ejemplo, que no es muy habitual tener maestros de música muy interesantes, nosotros tuvimos unos cuantos, y, y gente que nos formó mucho musicalmente, que no eran de esos maestros que hacían estudiar solamente biografías de músicos y esas cosas, sino que hacían cantar y hacían vivir la música. Tuve maestros que nos llevaron al Colón. eh, y yo era una de las personas a las que le parecía lo más natural y maravilloso del mundo levantarme un sábado a las 7 de la mañana para ir a la escuela al coro. cantar, claro. Así que no, la música siempre estuvo presente, pero yo no era consciente de que algún día
eso iba a ser el motor de toda mi vida. Es más que habitual, ¿no? Esa situación en la que muchos creímos que no iba a ser nuestro camino, aunque lo sentíamos, ¿no? Que nos Puede pulsaba ser, todo el sí, puede ser. tiempo. Ujú. Sí, sí. Sí, de Em, hecho, yo en algún momento de esa época de mi vida eh, pensé que me iba a dedicar al piano, que iba a ser concertista de piano. bueno, Después no al pasó. menos al menos tus aspiraciones estaban dentro del mundo musical. Hay personas que Eso creen sí, que, en ese sentido sí. Sí. claro, personas que creen que dedicarse a la música, pues, con estos mandatos que bajan, están asociados a morir de hambre o cosas por el estilo. Sí, pero evidentemente fue lo que pasó, porque después en mi casa me dijeron, bueno, muy lindo todo, pero ahora vamos a estudiar idiomas porque de esto no vas a vivir. Claro, sí, sí, tal cual. Bueno, el idioma, algo relacionado igualmente con la voz, ¿te interesaba la fonética? Obviamente, no era cantar, ¿no? Pero digo, Para un adolescente, un niño, no, la verdad que no. claro, Era lo mismo. no, 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 claramente no. Menos un adolescente ariano, me imagino. No, no. Hasta que no pude entender para qué me servía eso, me llevaron a la rastra. Así que no. Em, y esta experiencia en coros me gustaría recuperar un poco porque no todos, todas los cantantes tienen formación coral y en mi experiencia personal, en mi experiencia personal que sí tuve experiencia coral y para mí fue muy importante, eh, se escucha en un cantante eso. Es lo más importante del mundo para un cantante. El cantante que se acostumbra a cantar solo, le falta la mitad de su escucha y la mitad de su intención musical. El cantante verdaderamente formado tiene que acostumbrarse a escuchar otras voces y a entender qué es la armonía, aunque no lo sepa. Claro, sí, hay una especie de- de- de inteligencia prelingüística que se desarrolla con la escucha de un coro. Bueno, tal vez hayan cantantes que son también, que trabajan en orquestas, pero no sé igual si es lo mismo lo O que que se... estudian otro instrumento que no sea la voz y Claro, indirectamente eso, tienen una relación con la armonía, con el contrapunto. claro. Que igualmente hay que ver, porque yo también Pero el conozco... cantante que se forma solo como cantante solista se escucha rápidamente, Mm, eso. porque su sonido es aislado, es un sonido seco. Mm, sí, sería muy interesante ver qué pasa como... Estoy solamente, nada, divagando, ¿no? Pero qué pasa como a nivel de la constitución emocional y psíquica de una persona que comparte música con otras personas y como que se hace ese oficio, digámoslo también, ¿no? No necesariamente que sea algo como académico, y una persona que hace de su oficio, bueno, que le toca ser cantante solista, tal vez fue la vida que lo llevó por ahí y no tiene esa experiencia, cómo se juega como el cantar en cada una de esas personas a nivel de esa constitución, ¿no? Y en mi caso, yo fui cantante solista a partir del coro. Claro. Es decir, el coro me impulsó a cantar partes de solista y lentamente eso se fue convirtiendo en un deseo mayor. ¿Y qué repertorio era el que trabajaban en el coro? En el coro trabajamos, en el coro secundario trabajábamos de todo. Y eso era interesante porque, bueno, yo conocí un montón de música que no conocía. Yo, antes de esa experiencia, siempre canté música popular, sobre Ah, todo folclore. claro, Y bueno, yo soy de una época de folcloristas que eran muy importantes y cantaban muy bien. Y bueno, mucho de eso, de la imitación, viene de esa época, ¿no? claro.
Y después, a medida que fui indagando en esta vida de los coros, la música que me fue interesando cada vez más fue la música clásica, Claro. hasta que convertí eso en algún momento en una forma de vida, hasta que Mm, entré a coros rentados, digamos, profesionales. bien. Yo lo sé porque leí tu biografía, pero ¿querés compartir acá en qué coros estuviste, como para que las personas que vean lo... La primera, la primera aproximación a lo que era más profesional fue una incursión que yo tuve en el Colegio Musicum de Buenos Aires, porque mi primera maestra de canto estaba ahí, porque mi primer maestro de dirección estaba ahí, eh, porque yo cantaba, porque la gente se enamoraba de cómo yo cantaba, porque yo cantaba lindo. Nunca, nunca me interesó otro sonido que no fuera lindo. Mm, Entonces yo producía sonidos lindos y a la gente le gustaba eso, le parecía emotivo. Y en esa etapa del Colegio Musicum yo me empecé a relacionar con la música más académica y, y el que fue mi maestro de dirección de esa época, que falleció al poco tiempo, me impulsó a dedicarme al estudio del canto lírico, en serio. Eso fue antes de que falleciera, fue como una especie de legado suyo. Y, y a partir de ahí empecé a recorrer ese otro camino. no puedo evitar pensar cuando te escucho esto, qué camino de desapego también que es la música, ¿no? Que, de apegos y de desapegos con los maestros, con las maestras que cuando son maestros y maestras de verdad, no sé, Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que ¿no? no. No, no, no. No, porque aun cuando vos sos consciente de que a lo largo de tu vida tenés que elegir diferentes instancias de entrenamiento y de conocimiento, a mí nunca me pasó en mi vida, gracias a Dios o a la suerte, que, que yo abandonara un maestro por otro con una sensación de pérdida en el sentido de que no hubiese sabido aprovechar todo lo que ese maestro me pudo dar. Entonces, aunque en el momento sí la sensación era fea en cuanto a abandono, digamos, no sé, yo imagino que para un maestro es duro que un alumno se vaya y siga con otra cosa, pero yo nunca lo tomé como un rompimiento, lo tomé como una instancia, como la siguiente instancia o la instancia futura de mayor conocimiento. No, jamás, no, nunca he pensado en un maestro mío de ningún tipo con nada que no fuera agradecimiento. Mm, claro. Sí, yo en realidad cuando te decía esto pensaba en lo que la música nos vincula con tantas personas y algunas se van antes de tiempo, entre comillas, y nos pasa que, nada, a veces son desapegos que cuestan, no cuando Sí, nosotros dejamos a los maestros, a las maestras, sino cuando se van cuando ellos también. nos dejan, sí. Claro. Sí, este, sí, obviamente acá también entra mí. No puedo, eh, Es todo parte de la vida. claro, claro. Es como la música se va metiendo en la sangre de la vida, ¿no? En la esencia de la vida y de los vínculos. Sí, pienso en eso, que el vínculo de maestría y de que se comparte y que se desarrolla es un vínculo para las personas. Yo creo que para ambos lados es un vínculo muy profundo cuando es real, ¿no? Como es muy importante.
Entonces, nada, pienso que la música nos regala eso y que no está escindido de cuando se hace música verdaderamente, ¿no? Porque nadie se queda mucho tiempo en lo de una maestra o de un maestro que no le permite hacer música verdaderamente. Digo, ahí pasa algo Bueno, de todo orden. ojalá fuera así. No estoy yo tan convencido de eso, pero Claro, claro. Sí, sí. Bueno, claro, es cierto. existe esa cosa que se llama identificación, que Mm, es verdad. muchas veces obliga a muchas personas a insistir en algo que en el fondo saben que no es lo realmente genuino para ellos mismos. Pero bueno, cada uno tiene su tiempo. Claro, claro, tal cual. A ver, voy a mirar un poquito ahora sí las preguntas. Bueno, y en relación a esto que nos ibas contando de cuando vos, como ese primer camino, ese primer trayecto donde todo fue sucediendo con mucha fluidez, bueno, después hubo un momento de no, te vas a dedicar a los idiomas. Después hubo un momento de dedicarme a otras carreras universitarias. Yo tengo un poco de intriga sobre eso, porque estoy segura que eso también te hace el maestro que sos. ¿Tenés ganas de contar un poquito? Muy rápidamente, mientras, mientras era niño y después en la preadolescencia, siempre pensé que me iba a dedicar a la medicina. Después descubrí, cuando empecé medicina junto con el final de la secundaria, que no era para mí. Eh, Después tuve momentos de dudas, de esos momentos de dudas inducidos por el entorno, que dice, bueno, si no vas a ser médico, tenés que ser alguna otra cosa que te ayude a hacer guita, a vivir bien. Ah, Así mirá. que, sí, sí, sí. Así que intenté con la abogacía, hice 2 años de abogacía, y bueno, finalmente me tuve que rendir a la evidencia que lo que yo quería, lo que a mí me interesaba era todo lo que fuera bucear en lo emocional. Así que la siguiente carrera que hice fue la licenciatura en psicología. Ah, no, es maravilloso esto que me estoy enterando en este momento. ¿Y qué pasó ahí? Y bueno, eso lo hice, lo terminé, trabajé 1 año. Eso fue en la época en que la psicología se convirtió en nuestro país por imperio de todo lo que había sucedido antes, en una especie de necesidad difícil de obviar para la mayoría de la gente por los conflictos, tanto sociales como emocionales por los que el país había pasado. Y yo sentí que esa práctica se iba convirtiendo en una especie de carrera por ver cómo se comerciaba más con la profesión. Mm, claro. Y decidí que no era para mí tampoco. Claro. Entonces, entonces me dediqué a trabajar de trabajador en trabajos que no tenían nada que ver conmigo, pero que de alguna manera estaban relacionados porque siempre tuvieron que ver con atención al público. Y, y un día apareció el concurso del Coro Polifónico Nacional. Y bueno, tanto mis maestros como gente conocida me dijeron, bueno, che, vos tenés que dedicarte al canto y dejar estas pavadas. Y bueno, me presenté a un concurso nacional y lo gané. Y ahí empezó todo el asunto con la música profesional, digamos. Wow, estoy sorprendida.
Estoy Mientras tanto, sorprendida. en la época de Derecho yo había hecho el traductorado público de inglés. Era increíble. Maravilloso. Y tenías tiempo de ir a coro. En esa época no iba a coro. Mm. Menos mal, no sé dónde te iba a entrar. Ah, no, en esa época no iba. Esa época es la época de la persona seria, ¿no? No. Ah, claro, claro. Ah, qué interesante, porque todas, como digo, parecieran todas, es lindo ver esto y también es redentor para quien escucha, ¿no? Como quien escucha una persona que se dedicó a la música ampliamente, que sigue cantando, que, ¿no? Como eh, que es maestro de muchas personas, digamos que está en plena actividad. Y lo que, voy a hablar por mí, pero creo que es parte del imaginario también. Lo que imaginamos es, bueno, cantó de chiquito, siempre cantó, salió de la escuela y siguió, ¿no? Y escuchar esto es redentor porque es, es muy usual que pase que el aceptar la vocación vocal en este caso y musical en otros casos sea algo que cueste asumir, ¿no? Uf, Y a veces eso, que hay personas que para mí fue un salto al vacío la decisión. para mí es maravilloso porque también hay algo en ese salto al vacío, en esa conciencia, ¿no? De salto al vacío que nos coloca en un lugar muy honesto, va, siento yo, que nos coloca en un lugar muy honesto con respecto a qué significa también abrir la boca y cantar, ¿no? Que hay algo de ese contacto con un salto al vacío. Obviamente no en el sentido de abrir la boca y no saber qué vas a hacer, sino como saber que hay una conexión indisoluble con lo que soy, con lo que emito, con lo que muestro, con lo Claro, que... sí, sobre todo eh, desde el punto de vista social, decidirte a hacer algo que la gente habitualmente en esa época, sobre todo, ahora quizá no tanto, aunque no lo sé. Eh, Cuando vos decías que hacías eso, te preguntaba, ¿y de qué ¿En qué trabajás? trabajas? Sí. Yo creo que Aunque yo sigue trabajé pasando. mucho tiempo, aún estando haciendo ese trabajo, trabajaba durante el día en otra cosa. Ujú. Sí, Yo creo que sigue pasando eso. Tal vez no de la misma manera, tal vez la pregunta no es igual, pero a mí me parece que sigue pasando un poco eso. Em, sí, qué sé yo, me parece que como en el campo de lo popular, se ha visto que tanto desde el punto de vista de los cantantes como de los instrumentistas, hay hay un espectro amplio de trabajo. Me parece que fue cambiando un poco esa sensación. No creo que a un artista medianamente consagrado le vayan a preguntar, che, ¿y ¿cómo haces para ganarte la vida? no, bueno, pero yo me imagino que hoy a vos tampoco nadie te lo pregunta. Y si alguien se lo pregunta, No, pero me imagino, o sea, pienso más en digamos, siendo docente de adolescentes, cuando les pregunto qué van a seguir, si veo que alguno tiene o alguna tiene como un despertar musical y les sigo el rastro un par de años después, tardan, incluso pensando teniendo apoyo familiar y todo, tardan en inscribirse. No todas, no todos, pero muchos tardan en inscribirse al conservatorio o en desplegar una es que carrera musical. no es una decisión fácil. No, no es una decisión fácil. Bueno, ahora igual quiero ir ahí específicamente. Eh, sí, vamos ahí, vamos ahí. Vos después de eso emprendiste entonces una vida, como decías recién, profesional, académica, estudiaste. Empecé ahí, después, como todo, digamos, yo ahí tuve muchas oportunidades en el coro nacional porque era una época muy floreciente del coro y de la orquesta sinfónica. Hacíamos sinfónicos corales muchísimos, se hacía muchísima música, hacíamos giras, no es Claro, como ahora que no existe nada de eso. Y yo tuve
directores, especialmente el director del propio coro, que era uno de los maestros más longevos y más grandes de la historia coral de nuestro país, que es el maestro Sachente. Está en Morón, Sachente. Exacto. Que eh, decidió darle oportunidad a la gente del coro de hacer audiciones como solista. Ah, No es lo mismo empezar como solista sin un piso que empezar en un espacio en donde uno está contenido por el resto de sus compañeros, que sus compañeros en general lo apoyan en ese nuevo aspecto de su posibilidad vocal, y con directores, grandes maestros de dirección orquestal que amaban mucho la voz y que comprendían la necesidad de la gente de incursionar también como solistas, y eso te va llevando a armar un bagaje de conocimientos y de experiencias que lentamente te va acercando a otros ámbitos. Yo de ahí pasé al Teatro Colón, aunque tengo una historia muy interesante de eso también, pero en esa época ya yo estaba más cercano a todo eso. Eh, Había gente en esa época del Instituto del Teatro Colón que cantaba también en el Polifónico, y uno empieza a conocerse con los demás y los demás dicen, che, ¿por qué no venís a cantar esto, venís a cantar aquello? Al mismo tiempo, en una época en donde había mucho lugar para cantar, mucho espacio físico para cantar. Y uno podía ir haciendo una carrera cantando conciertos desde lo más pequeñito hasta lo más grande. claro, hay un ambiente propicio para desplegarse en el oficio, digamos, en la Exacto, práctica. exacto. Era Claro, una época en donde las redes y la televisión no se habían tragado todo y donde todavía se seguía leyendo el libro de papel, en donde la gente iba mucho a los conciertos porque era la la manera de estar televisión, en la contacto. televisión era pobre respecto de contenidos, era incipiente, digamos. Claro, Entonces, la gente seguía en contacto con la cultura como una cosa viva. claro, qué importante, qué importante. Em, y en este proceso vos entonces te formaste como cantante y hubo algún momento en el que transitaras como la educación académica, digamos, dura, por decirlo de alguna manera. Sí, sí. Después de unos años de estar cantando profesionalmente y de ser más conocido, Sí, eh, me empezó a picar el bichito de no haber hecho lo suficiente como para estar ahí donde estaba. Y entonces decidí empezar una educación más académica desde el conservatorio. Y eso, unido a un cambio de maestro que yo tuve, me llevó al Conservatorio de la Lucila. Y yo ahí hice la carrera. Y paralelamente eso me llevó al Instituto del Teatro Colón, y eso me llevó al coro del Instituto del Teatro Colón, en donde también canté y también fui solista. claro. Y después de ahí, la experiencia de más de 10 años en el teatro, hasta que apareció la enseñanza. Primero me llamaron los responsables del Conservatorio Manuel de Falla, y a los 8 meses me llamó el director del Conservatorio Nacional a dar clases. A todo esto yo a toda esa gente la conocía por haber hecho 1 millón de concursos.
Mm, Había mucho concurso, había mucha beca, había mucho movimiento de enseñanza con maestros que venían del exterior. Eh, y entonces uno abrevaba de muchas fuentes y la gente lo iba conociendo. Yo canté además en el coro de la Alianza Francesa con el maestro Feinges, que fue después director del Conservatorio Nacional. Eh, Pasa siendo un mundo de relaciones que al mismo tiempo te obligan a ser cada vez mejor dentro de tus posibilidades, mejores o peores. qué lindo. ¿Sí? Y qué lindo lo que, como ese registro de los vínculos constructivos. Yo tengo como en mi haber como también ese mismo registro de vínculos, ¿no? Pero también sé, o sea, hay circuitos que yo no recorro, digamos, con la música y no siempre tengo entendido que eh, entre cantantes como la cuestión sea siempre tan como auspiciante, auspiciosa, ¿no? Como que también hay espacios donde, yo no sé si son circuitos, digamos, hablo por lo que me cuentan, porque la verdad es que no son circuitos que yo Entonces, transite, eso pasa en general entre la gente, ¿no? la vida misma, no es entre Claro, cantantes. no le podemos caer bien al 100% de las personas, entonces Ujú, tenemos que sí, asociarnos con aquellos con los que tenemos más afinidad afinidad, y olvidarnos de los que no tenemos, aquellos que no tienen afinidad con nosotros o con quienes no tenemos afinidad, porque cuando uno está solito en el escenario, descubre a lo largo del tiempo que si hace 10 funciones de una ópera o 20 funciones de una ópera y hay un momento de un día de una de esas funciones en donde uno siente que está completo ahí entero y el resto no. Y también sucede eso con la gente está o no está. eh, Uno está más o menos iluminado para hacer que la gente esté más cerca del mensaje que uno quiere transmitir y también aprende que a la gente a la que uno no le llega, no le llega. claro, claro. Yo lo que quiero es como rescatar esa perspectiva como de colaboración mutua y de red, Por eso porque, digo, eso también se mm, aplica a eso. claro, sí, al escenario, sí, a los vínculos en general y a la manera de entregar. Hay gente que tiene mucha afinidad con lo que vos haces o la forma en que vos haces lo que haces, Ujú, eh, que siente que aporta a grupos en los que está y que te llama para, che, vamos a hacer tal cosa, no te enganchás, no te gustaría hacer esto, porque, bueno, nosotros nos llevamos bien y funcionamos bien. Es eso, es eso, tal cual, es poner el foco ahí. sí. ¿Hubo algún momento en todo este camino eh, en que de pronto te sintieras como perplejo o desconectado o dijeras, listo, no voy a cantar nunca más o algo así? No, no, O un no. poco más suave Lo, tal vez. lo de cantar nunca más, no. Pero lo de parar la pelota profesionalmente, sí. Lo que pasa es que eso vino tan de la mano de, la, de abrazar lo pedagógico Mm, que no fue una ruptura, fue como un corte. mm, Eh, en la vida profesional, en lugares como la Argentina, en donde a un alto nivel profesional los lugares para mostrarse son escasos, para hacer una carrera son escasos, eh,
es difícil mantener una carrera porque hay que poner la cabeza muchas veces debajo de la guillotina. Mm, Hay que acostumbrarse mucho al no, hay que acostumbrarse mucho a... Todo lo que hiciste hasta ayer estaba maravilloso, pero yo te tengo que volver a escuchar ahora para saber si eso maravilloso sigue o no sigue. Es como si vos tuvieras que pagar un derecho de piso constante. Y hay gente cuyo estómago eso lo acepta y hay gente, ya vemos personas que tenemos estómago más delicado y que no queremos seguir haciendo eso constantemente. Y para mí, el descubrimiento de esta nueva posibilidad de amor que viene y nunca se separa de la música, de la voz cantada, por la enseñanza para la voz, fue un cambio casi natural. claro, otro momento, digamos, que no te Exacto, alejó, sino como que transformó ese vínculo de manera sana. exacto. Y me permitió seguir cantando con quienes y en donde yo elegía cantar. Exacto. Hay gente que, y hubo incluso maestros míos que me dijeron que eso era como una especie de capitulación porque yo elegía cantar solamente en los ámbitos en donde sabía que iba a ser contenido y aplaudido y decidía no validar mis posibilidades en ámbitos más difíciles. Mm. Bueno, esa es una mirada también acerca de qué significa vivir, de qué significa esforzarse, de qué significa exponerse, que uno puede bien también haber transformado a lo largo de su vida, ¿no? Y como una mirada, llamémosle entre comillas, eh, sí, para mí es política de la voz en términos de vínculos sociales y de cómo entendemos que Y nuestro... también, y también un aspecto muy crítico de uno con uno mismo, Claro. Ujú. porque me pasó muchísimo durante la época en donde el canto profesional era lo más importante que yo hacía, tanto aquí como fuera, porque también canté afuera en el exterior. Eh, Volviendo a esa pregunta que vos me hiciste, en donde yo sentía que había algo en mí que nunca estaba completamente seguro, ni terminado de armar, y yo escuchaba a compañeros que cantaban, a ver, como Dios te lo permitió, pero que eran re felices cantando. Claro. Y a mí siempre me faltaban 5 centavos para el peso. Entonces algo ahí había, evidentemente, Mm. que hacía la diferencia entre, otra vez, entre sumergirse con patas y todo en una situación eh, que también tiene mucho que ver con la salud física y mental de cada uno. Totalmente. Para la persona que se piensa frágil, se siente frágil. Sí, totalmente. Y hay otras personas cuyo instrumento a lo mejor no está terminado o no está completo, pero se sienten fuertes y lo utilizan de la manera que quieren y pueden y son mucho más efectivos. Claro, claro. Sí. Así que sí, sí, yo me planteé eso, incluso paré, dejé de estudiar con maestros porque pensé que había estudiado suficiente tiempo con maestros. Me dediqué 5 años a bucear en actividades que tenían que ver con lo corporal, pero no con lo vocal. Y después vino el método Rabini. Como si te hubieras hecho un retiro de ascetismo antes de Exactamente. conocer al maestro. Dice dice que cuando el alumno está preparado, llega el maestro. Así es. Yo pensé eso como un axioma que era real toda la vida. Ujú, ujú. Qué Sí. hermoso, qué hermoso. Eh,
van confluyendo, ¿no? Cuando voy escuchando todo esto, algunas cosas las sabía, otras no tenía ni idea. eh, Pienso en cómo todo lo que transitamos, ¿no? Y recuperar esto lo recupero porque me parece importante que desde muchas perspectivas sociales que creen que la especialización en un tema es la consecución de cómo nos dijeron que eso debía ser hecho, ¿no? Y cómo la autoridad nos indicó que eso debía ser realizado, ¿no? Por ejemplo, cantar profesionalmente y ser un buen cantante es someterte todo el tiempo a situaciones que te ponen incómodo, que te hacen mal, o estar esperando que el juicio ajeno al que puede no gustarle lo que hace, ¿no? Como colocarse todo el tiempo en esa situación que yo creo que desde las perspectivas somáticas y funcionales, durante la segunda mitad del siglo XX eso se empezó como a desarmar, como a, eh, nada, o a poner en evidencia también qué había detrás de esas creencias pedagógicas, llamémosle como relacionales vinculares, políticas, cómo todo eso se empieza a desarmar y empieza a mostrar como por qué hay que ir siempre a lo difícil Sí, para tener sociales. éxito, Y totalmente, sociales, sociales. sociales en términos de asociación. Exacto. Sí, yo cuando digo políticas lo pienso en esa Ah, clave. sí, porque si vos sos Exacto, así, podés, si no sos así, no podés, si sos gordo, no podés, si sos feo, no podés, si sos viejo, no podés, si estás casado, podés, si tenés una familia, podés, si no tenés, no podés. Mucho, mucho de eso, muchísimo. totalmente. Un prejuicio enorme. Y aquello que parece más relacionado con lo profundo y lo emocional y lo espiritual de cada uno, trae las miserias más increíbles de entender, ¿eh? Sí, 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 sin duda un compromiso fuerte con cualquier aspecto real de nosotras mismas, de nosotros mismos, y en este caso en el que nos trae aquí la voz, nos, nos ilumina las sombras, ¿no? Y nos obliga a trabajar con ellas a más no poder. Eh, Ay, tengo muchas preguntas. Porque recuperaba mientras te escuchaba, pensaba, wow, claro, todo este, llamémosle, pongámosle el título, como el camino del ascetismo, estos 5 años fueron, no sé si lo estoy inventando, Sí, lo sí. dijiste, eh, sumado a esas carreras, ¿no? Como que vos lo ibas diciendo y yo decía, claro, son todos aspectos que están absolutamente ligados a la voz, ¿no? La psicología, la Obviamente. abogacía con la retórica, con el desarrollo de la retórica, el aspecto, digamos, lingüístico y fonético, Y lo más extraordinario para vos es que lingüístico. a lo que yo me quise dedicar toda la vida es a la filosofía. ¡Ay! ¿Viste? El Pero, viento pero nos amontona. Pero era impensable eso en la época en la que yo era joven. Eso era morirse de hambre. Sí, es muy O loco, más ser, que la música. o ser un profesorcito en una escuela secundaria. Ujú. Era una cosa, cuando, no sé, cuando vos fuiste a la secundaria, cuando yo fui a la secundaria, las, las materias humanísticas eran, los profesores que se dedicaban a las materias humanísticas, salvo para 3 o 4 alumnos de cada curso, era la gente más miserable que podía haber en el mundo. Claro. Y bueno, Lo había... duro, la mm, ciencia dura era la única que parecía que tenía alguna validación. mm, sí. Y eso que yo soy bachiller, ¿eh? No Mm, sé qué hubiera pasado si hubiese sido sí, técnico, por ejemplo. industrial, sí, Claro. técnico. Eh, Mira, te comparto, ya que lo decís, cuando vos contaste lo que te dijeron cuando dijiste que te querías dedicar a lo que te querías dedicar, yo tuve una respuesta muy parecida en la mesa familiar cuando les conté que iba a seguir filosofía y bueno, ¿qué fue? En el 2003, yo terminé en el 2004, no hace tanto, ¿no? Y si bien tuve todo el apoyo de mi familia para todo lo que quise hacer siempre, la percepción fue, la respuesta fue, bueno, se hizo como un silencio y fue, bueno, podés
podés dar clases a la mañana, podés dar clases a la mañana y trabajar a la tarde. Sí, Yo sí. cuando se lo cuento a mi papá se ríe porque ni se acuerda de que me dijo eso, pero bueno, cómo también vamos a transformar esas Y creencias. esto, y esto haciendo una gran distinción entre que vos elegías eso siendo mujer, Totalmente. siendo hombre, era impensable. Claro, sí. No era una carrera de, claro, claro, claro. No, y después también cuando transité la universidad, igual teniendo en cuenta la diferencia generacional, como que es otra, hoy ya es otra universidad que la que yo cursé, Sí, la UBA. totalmente. Hubo una transformación muy grande en estos últimos 10 años, pero bueno, y con el otro salto generacional, eh, también yo identifiqué que había como una cuestión muy de élite en la carrera, que fue lo que a mí también me hizo muy difícil transitarla. Por eso también yo creo que las academias a veces nos generan, academias o la profesionalización de algo por lo cual tenemos mucho amor, nos genera cimbronazos que son a la larga muy saludables, pero que en el momento son muy cruciales para decidir si vamos a agachar la cabeza y vamos a hacer lo que nos dijeron que era para tener éxito, ¿no? Qué sé yo tendría que estar ahora dedicándome, no sé, a algo en el CONICET que no me gusta, o mezclar, hacer como esa hibridación del propio camino que siempre es singular, que siempre es inesperada, que siempre es eh, en un punto a tientas y que está guiada por algo que vamos construyendo, ¿no? Ese salto al Totalmente, vacío que decías vos. totalmente. Sí. Lo único interesante de todo eso tal vez es que ese salto al vacío es como cortar lazos. Mm, No se puede volver atrás. ujú, sí. No se puede y creo que tampoco se Es muy quiere. interesante, No, no, muy sí. interesante porque eso te obliga a revisar tus propias herramientas. Sí. Y a bucear en tus reales seguridades y a plantarte también, que esto es algo que vos decías y a mí me parecía hermoso, que es algo muy difícil, pero que en el propio, en la búsqueda sincera yo siento que es inevitable que aparezcan. Dialogar, aceptar y hasta abrazar las propias fragilidades, ¿no? Porque no hay camino verdadero donde no aparezca lo frágil, lo dudoso, lo efímero, Las perplejidades, la porque, perplejidad. porque después vos siempre tenés diferentes aspectos de lo mismo que vos hacés, que son a veces diametralmente opuestos a cómo vos concebís esa realidad en la que vos te movés. Cuando eso se lleva a lo institucional, como fue mi caso, también hay muchísimo miedo. Yo durante muchos años, siendo docente, fui con prevención a esas clases, porque siempre estaba la comparación, y si lo que yo estoy haciendo no lleva a la gente al lugar en que la gente necesita estar o quiere estar, y si lo que hace fulano o lo que hace mengano es más rápido, es mejor, eh, prepara mejor a los alumnos para lo que necesitan hacer, y los años que te lleva a confrontar esas dudas con el resultado, Mm, también es en un punto terrorífico. claro. Vos tenés que estar muy convencido de lo que haces para seguir haciéndolo. Es maravilloso, más en un momento en el que decidiste encarar una pedagogía que para el momento, para la época, para el contexto, era, sí, demasiado vanguardista, ¿no? Sí. Como, No sé si ha cambiado, ¿eh? claro, bueno, hay que ver en el ámbito académico, tal vez en el ámbito, digamos, clásico, en el ámbito popular, hablar de funcional hoy, Yo sé que gracias al trabajo de tantos años que yo hice, eh, no existe ya esa sensación de sospecha que había al principio. mm, Pero hubo que hacer mucho trabajo para eso, ¿eh? claro,
claro, claro. Sí, para poder estar en un plano de igualdad para hablar con los demás que hacían otras cosas y que los demás acepten que hacer cosas diferentes no nos convierte en mejores o peores, nos claro. convierte en diferentes. Otra enseñanza de época, ¿no? Que lo diferente no necesariamente es opuesto, que es como algo Sí, que... yo te veo con con la proyección que vos tenés desde tu perspectiva de años y de experiencia, casi, disculpame, pero casi demasiado esperanzada en que todo esto ha cambiado mucho. Puede ser, sí, tengo como un Yo, optimismo. yo creo que ha cambiado, yo creo que ha cambiado mucho desde lo exterior, pero Mm, no estoy tan seguro de que ha cambiado mucho desde lo íntimo. mm. Creo que todavía seguimos sobrellevando muchas antinomias que va a llevar mucho tiempo cambiar y transcurrir de manera diferente, ¿eh? Sí, sí, estoy segura. Yo creo que el cambio de paradigma es largo y que tiene momentos de ruptura grandes, pero es Sí, largo y que además es multidimensional también. Es como hay muchos aspectos de diferentes estratos como para tocar, para sembrar, para remover, para cultivar, para cuidar, y que están interrelacionados y es muy difícil, metidos en el cambio de paradigma, ver como tener una mirada, es imposible en realidad, ¿no? Una mirada proyectiva o una mirada con, ¿cómo se llaman estos sí, aparatos no hay, nuevos? Ay, ¿cómo se llaman? Como si tuvieras una mirada panorámica bueno, no sí, me sí, sale, sí. Hay, una hay, cámara. hay gente que es muy valiente, que es la que hace, la que impulsa realmente los cambios, eh, que rompe mucho con toda esta sensación de que todo es para la vidriguera y sigue siendo un poquito nebuloso todo, pero, pero yo que he visto mucha de esa gente, es enorme el precio que se paga por eso, ¿no? Sin duda, sin Es dudas, enorme. sin dudas. Y sobre todo porque hay determinados ámbitos, no todos, pero sí algunos en los que creemos que estamos solas o solos haciendo eso, ¿no? Como hay sí una deuda para mí en los cambios estos de paradigma, de, de- de poder abrazar como una sintomatología colectiva y poder ver los enlaces a distintos niveles. De nuevo, ¿no? Es difícil de pronto decir, bueno, y a ver cómo se está dando este cambio en las instituciones, cómo nos cuesta dialogar, a veces nos cuesta abrir, a veces también Lo que nos pasa es da... que en nuestro país es muy difícil porque el sistema que nosotros tenemos de relación respecto de todo lo que es nuevo y todo lo que es cambio, siempre viene teñido de aspectos de la realidad que no cambian, ¿no? O que cambian poco, o que cambian relativamente, como es la economía, la política, mm, y siempre todo está muy teñido de esa subjetividad y de ese bastante, yo para mí, anquilosamiento, mm. no es fácil de mover. No, Aunque no, hay mucha gente haciendo para que todo se mueva, eh, la base de las estructuras que contienen esos movimientos, para mí siguen siendo difíciles de cambiar. mm, sí, a mí hay un concepto que me gusta mucho y que tiene que ver con esto, como este microespacio que estamos armando acá, ¿no? Que después lo van a ver más personas, pero esta intimidad que está generada además a través de un vínculo de afecto, de construcción de años, ¿no? Que tiene que ver con se llama devenires menores el concepto, ¿no? ¿Eh? Y la potencia que hay en esto, ¿no? En esto que está sucediendo acá, en esto que después, bueno, lo van a ver, no sabemos ni a quién va a tener como una Sí, sí. llegada. eh,
que es lo mismo que pasa arriba de un escenario, es lo mismo que sucede en Totalmente, una, es lo mismo que totalmente, sucede en claro. un pequeño colectivo de personas que no sé, se disponen a armar una, no sé, por ejemplo, una huerta colectiva sin agrotóxicos. Digo, diferentes espacios de repensar, de volver a pensar lo que es lo, bueno, qué es lo somático. Ahora hay un concepto muy lindo que se llama ecosomática. Entonces, como pensarnos desde otro lugar y generar prácticas concretas, transformadoras que, bueno, sin duda no van a modificar la economía del país para mañana, pero que a mí me alimentan y yo sé que a muchas personas las alimentan para trascender la sensación de inercia, de incomodidad y de que todo es siempre igual, ¿no? Como, y para mí eso tiene una potencia profunda. En un punto es invisible, en un punto pareciera intrascendente, pero yo estoy convencida de que hay semilla ahí, semilla Seguramente, sí, viva. sí, Pero bueno, yo soy un optimista, vos me tenés que entender. claro. Vos sos un optimista y yo soy un cínico. Bueno, por algo nos llevamos bien. Bueno, te hago un par de... Voy a tratar de elegir algunas como para que no sea infinito. Sabemos que vamos a seguir conversando, así que así no cansamos a nadie. Em, De todas tengo... maneras, la verdad última de la vida, especialmente de la índole filosófica de la vida, es que estamos solos siempre. Ah, mm, entiendo desde dónde lo decís yo. Ay, no, como que me cuesta esa, pero igual entiendo desde dónde lo decís. Sí, sí. Em, No, digo porque también desde el punto de vista del artista ujú, existe esa misma sensación última, ¿no? Eh, entre otras cosas por lo efímero del significado de la relación del artista con el público. ujú, sí, sí. Y esa soledad, esta es el lado B de lo que te escucho y lo que yo como trabajo, pienso, o desde donde me gusta pensar esa soledad o esa, bueno, al fin y al cabo vamos a morir, no sé, como la mirada existencialista de, lo voy a Y no, poner, lo pongo así. no es una cuestión solo de vida o muerte, es una cuestión es una cuestión de sensación íntima, digamos. Sí, sí. Es cuando vos haces un concierto y te cantás todo y de golpe y porrazo salís del escenario porque se acabó. ¿Cuál es tu sensación? Sí, comprendo, entiendo a lo que vas. A mí me pasa que igual, Vos podés estar muy feliz, muy contenta, muy exultante. Cuando te quedas sola, ¿cuál es tu sensación? sí, sí, entiendo. Lo que pasa es que a mí, ¿sabes qué me pasa en esos momentos? O también después de una clase, me pasa a veces que eh, me resulta muy inescindible cuando yo salgo a un escenario y, por ejemplo, eso, me canté todo, ¿no? Salgo y yo sé que en ese canto estás vos, ¿entendés? O sea, y te lo digo y me reemociona, yo sé que en esa voz que salió hay una historia detrás, que nunca Está- es una historia de la... Ese aspecto es el aspecto positivo, real, el motivo por el cual uno lo sigue haciendo. Ujú, Pero hay otro aspecto, que es el aspecto del vacío, ujú, cuando se acabó. mm, Y eso nadie, ninguna persona que se dedique al arte puede desconocerlo. claro, sí, sí, entiendo, es como un contraste muy grande entre el nivel de expansión. Sí, es muy grande el contraste energético, es muy Exacto. grande, como para obviarlo. Entiendo lo que decís, entiendo. Pero bueno, en un punto a mí me gusta esto de la filosofía de la relación, de que no hay una cosa sin la otra, ¿no? No, También es obviamente. esto, Claro. Sí, porque sí. esa expansión y ese vacío no se podrían haber sentido sin otras personas.
exactamente. Sí, sí. Bien, voy a la última pregunta, que quiero saber yo esto hace A ver. mucho. ¿Llegaste a componer alguna vez? No, no. ¿Te interesó, te interesa ese mundo? Eh, en realidad, a ver, yo tuve y he tenido toda la vida y sigo teniendo eh, una beta que no tiene que ver con la música desde el punto de vista de la composición, pero sí con la escritura. Mm, Yo escribí toda la vida y sigo escribiendo. Y para mí esa es mi forma de componer. qué Nunca interesante. quise hacer música con lo que pienso o con lo que siento. Ujú, Siempre quise poner la música, todo lo que yo puedo elaborar desde el sentimiento, desde el afecto y desde la intención al servicio de la música. claro, Pero nunca quise poner la música a mi servicio. claro, entiendo, Hay entiendo. otra gente que lo necesita, Sí, pero la escritura sí, qué bueno. ¿Alguna vez editaste algo o lo tenés para vos? claro, para mí. Bueno, ahora puede ser que edite algo, pero es otra Bien, cosa. no te preocupes, te vamos a obligar a que suceda. Pues ya lo sabes. Bueno, 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 hermosa, hermosa segunda entrevista. Gracias, muchas gracias. no, muchas gracias a vos, muchas gracias, siempre te lo digo, por la generosidad que vos tenés. No sé si lo que hacemos, sí, pienso que sí. Siempre hay alguien a quien lo que reflejan nuestros sentimientos, nuestras intenciones y nuestras palabras tocan, ¿no? En algún punto y, y puede ser que sirva también en algún punto para alguien como, como referencia de vida, simplemente. Tal cual, tocará y resonará las fibras de quien lo necesite, como cuando cantamos, ¿no? Es así. Igual me sigue siendo, igual me sigue produciendo siempre cierta perplejidad esto de ser el objeto de entrevista. No digo que no me guste, no digo que no, pero bueno, hay una parte de mí que tal vez que siempre se relacionó más con proyectarse a través del hacer que del decir. Mm. Ah, no hay un tiempo para todo bajo el sol, dicen. Claro, ahora como me ves viejito, decís, bueno, vamos a hacer como con el patriarca, ¿Ves por qué se llevan bien el optimismo y el cinismo? Es genial. Ay, justo se cortó. así se cortó. Sí, Ahí está. ¿Pero escuchaste lo que te dije? sí, 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 claro. Sí, sí, sí. Bueno, Bueno, parece, gracias. parece, parece que Internet no nos quiere más. No, no, no. Ahí Bueno, estamos. muchísimas gracias a vos, Caro. Te Gracias. mando un beso enorme. Beso enorme y gracias. Nos vemos la Hasta próxima. luego. Hasta luego.